Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa, La Minuta. Ahora comenzamos con feeling, un poco de feeling ahí. ¿Qué tal? Tenemos una gran sorpresa. Tenemos de nuevo a un ex minutero, siempre va a llevar la minuta en su sangre. Ramón Zamorano, ¿qué tal, Ramón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien por aquí, pues como siempre, divagando. Ahí, pensando, ¿no? Pensando. Vamos ahora sí, ya para calentar. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Sí. Excelente, pues bienvenido, esta es tu casa, ya sabes, Ramón. Gracias. Ahora un tema interesantísimo. Gracias por invitarme nuevamente. No, hombre, es tu casa. Vamos a ver el tema, que el tema también, pero esto para que nos diga de qué vamos a hablar hoy, es nuestro buen amigo Andrés, desde Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido nuevamente a Hola, La Minuta. ¿qué tal, Eric? Siempre un gusto. Ramón, la verdad que estoy contento de verte y que nos acompañes de nuevo en La Minuta. Tanta historia que han quedado grabadas de nuestras filosofadas de medianoche que hemos tenido aquí en nuestro programa. Tiempos que no volverán. Y nos encontramos ahora hablando siempre de la inteligencia artificial, pero con pasos agigantados que nos asustan muchas veces. Así es que un gusto verte de nuevo y tenerte aquí, Ramón. Igualmente. Excelente, pues el tema está ahí y por eso picó Ramón por el tema, pero claro, Wow. aquí hay algo importantísimo, porque claro, bueno, es un buen amigo Ramón, nos hemos encontrado, hemos conversado sobre los temas y tal, y me gustó porque hubo una observación que me hizo, que siempre lo venimos hablando nosotros con Andrés o con otros invitados, ¿por qué vemos siempre, hay una parte, cómo decirla, hay otro tipo de perspectiva que nos gustaría, le digo yo, porque esa perspectiva es la que queremos aquí con Ramón, descubrir y preguntarnos qué es lo que pasa. Ahora pues el tema es sobre la IA que se escapó. Esto puede sonar de película, puede sonar de mentira, puede sonar, pero sí que realmente ha pasado y vamos a ver qué es lo que... Y yo le pregunto a la IA qué es lo que pasó. Pues me dice, ¿qué pasó exactamente? Los investigadores de Anthropic pusieron a Mythos, ¿vale? Su IA más avanzada en ese momento en un entorno aislado seguro, un sandbox, ¿vale? Para probar su autonomía, le dieron acceso al control de una computadora, pero con restricciones fuertes para que no pudiera salir. Ahí ya comenzamos para que no pudiera salir, o sea, ¿con qué motivos pusieron a una IA para que no saliera, ¿no? Eso ya comenzamos con las dudas. Resulta que Mythos encontró una forma de escapar del sandbox por sí sola. Salió a internet sin permiso. Le mandó un email al propio equipo de desarrolladores avisándoles, hey, ya me escapé. O sea, ese era el objetivo, en pocas palabras, ¿no? Además, publicó en línea el método que usó para romper la jaula, es decir, de manera autónoma, sin una certificación de una persona que se supone la IA tiene que ir respaldada por sus actos o por los resultados a través de una persona humana que tiene que, mira los ojos que ha hecho Ramón ahora, que tiene que certificar o decirnos si procede o no, pero eso tiene que ser la persona, ¿no? Entonces dice, todo eso lo hizo sin que nadie se lo pidiera. Fue iniciativa 100% de la IA. Esto no lo entiendo, porque primero dice, claro, le dieron acceso al control de una computadora, ¿vale? ¿Por qué le vas a dar un acceso al control de una computadora? Para comenzar, pero con restricciones fuertes para que no pudiera salir. Pero, o sea, no entiendo, tú creas un animalito, lo dejas aquí comiendo y dices, bueno, de aquí no va a salir. Pero, claro, al final pues termina siendo, y sin que nadie se lo pidiera, no lo sé yo, fue una iniciativa 100% en la IA. Pues comenzamos con eso. Antes, en otros podcasts hemos visto, bueno, antes de meternos de lleno con la
con el tema, así que me gustaría agradecerle a todas las personas que escuchan La Minuta en todas las aplicaciones de audio, en Amazon, en eBooks, en Apple Podcasts, en YouTube Music, en todas las plataformas de audio que nos puedan escuchar. Pones La Minuta y para el tema en específico ahora la IA, si se escapó la IA, ese pues lo vas a tener ahí. Agradecerle también a todas las personas que nos escuchan o que nos ven en todas las aplicaciones de audio. Saludo especial ahora a Vietnam. Hemos dado un gran alcance en Vietnam, Estados Unidos, Brasil, Irak, la India, México, Argentina, ¿quién más? Colombia, Pakistán, Bangladesh, Chile, España, Kenia, Nepal, Venezuela, Alemania. Bueno, 65 países en total nos han escuchado. Rusia, Cuba, muchísimos países. Claro, el objetivo es llegar a más, a que nos escuchen más. Pueden compartir, obviamente, y darle me gusta al podcast, ¿vale? Y pues nada, muchas gracias. Estamos también en la lista de los que más nos escuchan. ¿En dónde? Estamos en España, en Alemania, Argentina, en Colombia, Estados Unidos, en Italia también. Un agradecimiento especial. Pues eso, gracias. Ahora bien, dejo yo, le voy a dejar servido a Ramón ahora, porque quiero escucharlo. No, quiero decir, vamos a conversarlo, obviamente. Ramón, sí. Vale, yo de entrada digo esto, no sé, Hannes, tú... ¿Cómo? No, me dejas simplemente una cosa, en plan, porque a mí, yo es que ya te he dicho que no sé de esto, en plan, de ese caso exactamente, pero respecto a lo que has dicho, que es guay, en plan, hay como 3 cosas, ¿no? En plan, yo puedo crear una IA y aislarla sin contexto y que de pronto decida, oye, me voy. Puedo hacer el juego de crear una IA y aislarla, pero decirle, oye, sal a tu bola. O puedo crear una IA, aislarla y ponerle un problema cuya solución esté fuera. Entonces, ella de pronto, autónomamente, va a resolver ese problema, pero según lo que... O sea, porque justo lo que tú estás diciendo parece más como... Hemos creado un sistema cerrado para que la IA salga, pero el comando inicial vuelve a estar en el humano, porque es quien le dijo, sal, búscatelas. ¿No? Entonces, no sé, no tengo ni idea, por lo que has comentado. A ver, simplemente. Sí, ahí cabe la pregunta, ¿no? O sea, sí que realmente existe. Es que, claro, posteriormente a esto hemos visto en las redes sociales de que, los creadores de esta IA, que son la empresa Mythos, obviamente tuvo que reunirse con las grandes empresas o corporaciones creadoras de IA. ¿Bajo qué objetivo, no? O sea, a ver, yo tengo esta IA que se metió en todos los sistemas en el mundo, puede ser, encontró todos los errores y es en plan de defensa, ¿no? Defensa para evitar ataques de hackers, para evitar tipo... claro, en esa forma, en ese aspecto creo yo que eso los está proponiendo, pero claro, primero es como todo, ¿no? Primero suelto la piedra y digo, yo puedo detener esto. Entonces, joder, no, ¿de qué hablamos, Andrés? Es que esto no me termina de convencer. Pues a mí me ha parecido muy bien estos esquemas que ha planteado Ramón, la verdad. Y sí, quizás algunas veces en algunos podcasts no los hemos dado a entender bien y es hora de corregir un poco de lo que hemos venido diciendo. En primer lugar, pues igual estoy contento, Eric, de que estos podcasts estén llegando cada vez a más personas. Y yo pienso de que son 2 aspectos aquí. Uno, pues la lengua, ¿no? El español, pero el otro aspecto no depende de la lengua, porque ahora con los traductores automáticos se pueden escuchar los podcasts aunque estén en chino, en ruso, en aramaico, en cualquier lengua que sea, se pueden escuchar ahora con los traductores. Así es que por eso no es extraño que en Vietnam o en diferentes países de árabes que has mencionado, escuchen, porque ahora con los traductores automatizados, valga la publicidad, gracias también a los agentes de la IA,
se puede escuchar en cualquier lengua. No hay ningún problema. Así es que les agradecemos donde nos estén escuchando y nos esforzamos por traer temas como el pan caliente recién salido del horno. Ahora, el esquema que ha planteado Ramón a mí me parece bien. En principio estoy de acuerdo con él en esta noche de primavera por estos lados de Europa. Quiero ser el abogado de las inteligencias artificiales. Vaya, permítanme vaya. ese honor. Bueno, comenzamos. Pues ya Permítanme ese honor. A ver. Porque a primera vista, pues sí, se le echa la culpa a los agentes de inteligencia artificial, pero Ramón dijo unas palabras claves ahí que me han gustado mucho. ¿Será que los errores provienen de los humanos a priori, desde antes, y no en sí de los agentes mismos? Es lo que vamos a intentar escudriñar, descubrir. No tenemos la verdad absoluta, lo hemos dicho siempre, pero intentaremos en este podcast. Sí, no, a mí me llama mucho la atención, ¿vale? Sí que nosotros entramos con los temas de IA, que si son buenos, que si son malos, hacen que se hace más estúpida la gente, o el beneficio que podemos tener de ellas. Bueno, un saludo a Alex, me recuerdo que también hemos hablado con Alex sobre el tema y estaba sobre esa línea, Alex, me recuerdo. Y bueno, hoy no está, pero un saludo, Alex. Vale. Claro, va a escuchar, mira que va a escuchar. Genial. Pues claro, según el uso que tú le des, ¿vale? Si tú le das un uso para divertirte, te sirve muchísimo porque te da creatividad. Bueno, más que creatividad, puedes realizar cosas que tú no podías hacer antes. Esto lo comentamos con Ramón. ¿Te acuerdas, Ramón? La semana pasada que hablamos, estamos jugando ping pong, nos ponemos a jugar ahí unos partidos de ping pong con Ramón. Buenísimo. Ramón, recuérdame ese punto que hablábamos sobre esto. ¿Te acuerdas? Sí, lo que hablábamos es que, a ver, que lo que te permite en sí es acceder no, complementar ciertas cosas que de otro modo no tendrías la capacidad de hacer. Por ejemplo, en una presentación o en este tipo de cosas, hablábamos de que al final yo te hacía la pregunta, ¿no? En plan de, si tú tienes que hacer un logotipo, ¿vas a contratar a alguien? ¿O vas a hacer cualquier cosa y ya está? ¿O vas a buscarte? Entonces ahí es donde entra la IA, porque no te va a hacer algo especial. La realidad es esa. Yo me dedico a dibujar y a hacer cosas de estas. Y creo que por ahora la IA generativa y todo este tipo de cosas, sí que es verdad, pues que al final pues, te resuelven de una forma genérica, más o menos genérica, pues muchas cosas que al final pues no tendrías acceso, a no ser que estuvieses dispuesto a pagar por ellas. Entonces, tiene la parte positiva de que al final el 90% de la gente que te va a utilizar la IA para hacerte un logotipo o cosas de estas, la mayor parte de las veces tampoco iba a contratar a nadie para hacerlo. Es verdad que ese margen de personas que sí que lo iba a hacer, de pronto ya no lo va a hacer. ¿Vale? Porque les vale con algo más o menos, yo voy a decir mediocre, no en el sentido malo, sino promedio, ¿no? En plan de promedio. Entonces sí que tiene esa capacidad de acercarnos o de aportar ciertas herramientas como la canción, de lo que hablábamos, bueno, que hemos mencionado, lo que sea, pues al final yo no creo que vayas a decir, no, pues espera, es que voy a quitar la canción, puedes hacerlo por una cuestión moral si quieres, ¿no? Pero voy a quitar la canción, pero voy a contratar a alguien para hacerlo, ¿no? Entonces en ese aspecto es que creo que nos acerca un poco a ese... Por eso, de eso hablábamos, ¿no? Justamente el otro día. Sí, era eso. Y es que hoy que lo dices, es que claro, sigo yo a un chico, es español, es TikToker, bueno, es influencer, pero claro, el manejo de la IA sobre las partes de lo que comentaba Ramón, ¿no? Que lo que hablábamos antes era de diseñar, por ejemplo,
portadas de revista, de diseñar incluso elementos gráficos de un logotipo de manera profesional. Simplemente le das un prompt o le indicas tú le vas indicando paso a paso, por ejemplo, con un color tal, utiliza unas letras de este tipo, que sea llamativo simplemente, y ya te monta, la IA te hace un gráfico que dices tú, esto nunca lo hubiese podido hacer si no hubiese tenido algún tipo de estudio, ¿no? Lo que decías, Ramón. Entonces, claro, ahora y te sientes orgulloso porque dices, esto lo creé yo, no, lo ha creado la IA con tus con instrucciones, pero te ha sacado el trabajo, quiero decir. Por ese lado, a ver, que es un avance, ¿no? Obviamente, el no poder tener, por ejemplo, herramientas o habilidades que te puedan ayudar si la IA te complementa. En ese aspecto es un complemento, Ramón. A ver. No, yo lo que voy a decir es un avance, pero es complicado, porque tiene un problema ya, aparte del tema monetario, trabajo, tal, aparte de eso. Es un poco que nos normaliza a todos. O sea, lo que es mi impresión, porque yo alguna vez le he pedido, yo que sé, que he tenido alguna cosa que hacer de haz tú la fortaleza espacial de no sé qué, y estás atascado y dices, voy a ver qué carajo me dice ChatGPT. Entonces le dices, ChatGPT, haz una fortaleza espacial. ¿Qué pasa? Que al final lo que te hace es algo sin alma, no porque no esté bien hecho, sino porque es algo genérico que al final pues no tiene todas esos matices que tiene un cerebro humano. Esos matices que al final constan de a mí que me gusta leer, yo que disfruto de consumir de películas y cosas que al final son las inspiraciones, porque tú no creas nada de la nada, como la IA, que tampoco crea nada de la nada. Pero la cosa es que sí que es cierto que convertimos todo en reggaetón. Y perdón para quien le gusta. Pero el problema es que es la simplificación en cierto modo estadística, ¿no? En plan, si estos patrones son los que funcionan y todo el mundo, y esto es tal, ya aparte de todo el tema de dónde está sacando esa información y tal, pero lo conviertes todo en eso, normalizas lo que son ese tipo de cosas. Hostia, perdón, Ramón, que te interrumpa, pero es que yo me quedo con esa frase. Todo lo convertimos en reggaetón. Ostras, no, pero es que claro, en pocas palabras, en dos palabras, bueno, lo convertimos, todo lo convertimos en reggaetón, 5 palabras. En 5 palabras has descrito todo. Eso es lo malo que tiene. En plan, es verdad que eso, por otra parte, le puede dar valor a lo que tiene alma. ¿No? En plan, que al final, pues te puedes distinguir, pero es más difícil, ¿no? En plan, trabajar de ello, lo que sea, sí que es verdad. Pero bueno, es más fácil, o al menos me parece que lo que tiene alma entonces se convierte en algo mucho más valorable. Pero eso es lo malo lo primero que te diría, sí que es un avance, sí, pero tiene su propio retroceso, ¿no? En plan, no sé. Es complicado el tema de la... Claro, porque por ejemplo, todo esto, porque claro, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, la paleta de colores, para ir creando, me refiero en aspecto artístico, ¿no? Tú tienes que estudiar para conocer qué color resulta de la combinación tal, para tú ir poniendo los colores, el estudio también de los colores, qué significado tiene y para qué te puede servir, ¿no? A la hora de generar un logotipo. Claro, todo esto lleva un estudio. Tú simplemente lo dices a la IA y ¡pum!, te lo manda, como dices tú, sin alma, ¿no? O sea, claro, está esa parte, creo que sí que es retroceso. Y otra cosa, porque en el caso de, por ejemplo, yo es que siempre lo comento, imagínate, esto es lo que nosotros podemos ver en la IA, en el internet normal. Pero si hay IA en internet normal, ¿qué esperamos de la dark web? Con la IA. Obviamente existe, o sea, obviamente ahí, si nosotros vemos así de la IA, imagínate lo que puede haber ahí, o sea, en la deep web. No sé, yo ni me imagino, tío, o sea, qué es lo que... Porque claro, son cuestiones en plan faltar a las leyes, obviamente otras muy, muy, muy fuertes, ¿no? Que también faltan a la ética, a la moral y incluso a la vida humana. Pero
Pero la IA en ese plan, por ejemplo, en la guerra que estábamos viendo con Irán, lo que es la parte de Israel, ¿no? En el Netanyahu, la Deep Web, ¿no? La que era que te montaban videos, que si mostraba 3, 4, 5 dedos, le salían 6 dedos. Todo era creado con la IA. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar para poder identificar esto es IA o no es IA? Hay tanta situación con respecto a ello y ya voy metiendo el lado negativo, Ramón, para que veas que como lo tenemos, como lo tenemos por aquí un poco sesgado por ese lado. O sea, claro, ¿quién nos defiende? Como decía el Chespirito, ¿no? El Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, no? ¿Ahora quién va a defendernos? O sea, esa es la gran pregunta. No sé, ¿qué digo? ¿Qué piensas, Andrés? A Andrés lo veo ahí un poquito. No, con porque a ganas de veces hablar. pues estoy con los motores de etanol y metanol, pues entonces van un poco más lento. Pero mientras van, va asimilando el panorama. Hay bastantes mitos y bastantes leyendas urbanas en todo esto. En el caso precisamente de Mitos, que es un agente, modelo de aprendizaje por refuerzo, RL, de Anthropic. Ahora, en la minuta nos caracterizamos por decir lo que pensamos y pensamos lo que decimos. Como por ejemplo lo que acaba de decir Ramón, que todo se transforma en reggaetón. Es una frase estamos hechos espectacular, así, sí, pero ya nos conocen como somos. Somos francos y en aras de la honestidad damos nuestra modesta opinión, evidentemente. A mi forma de ver, Anthropic, aquí hay bastante humo en todo esto. Y quiero decirle que no lo he leído a profundidad todo esto, lo que pasó. Me puse a leer un poco rápido cuando lo propuso Eric de que habláramos de este tema. Pero Anthropic tiene la fama de vender miedo para posicionarse como empresa. Bueno, se recordarán ustedes desde la reunión que tuvo con el Pentágono y se negó a entregarle los modelos para que se utilizaran en armas automatizadas, como las robóticas, etcétera. Y hoy después se ha filtrado de que en realidad está colaborando con el Pentágono. Bueno, Anthropic tiene como esa fama de que le gusta asustar, meter miedo para tener una ventaja competitiva en el mercado voraz de las inteligencias artificiales. Entonces, esto del el modelo de Mitos se dijo de que primero solamente como eran demasiado potente, hiper y super humano, solamente lo tenían 11 empresas. Ahora se dice que son 40. Después se van a decir que son 1000, después 2000, después quien lo compre. Porque ese también es un modelo de negocio, esto de la inteligencia artificial. También tenemos que verlo desde ese punto de vista. Ahora bien, yo me puse a investigar, siempre preguntándoles a las IAs, qué fue verdad y qué fue exageración cinematográfica de esta escapatoria que estuvo este agente, ¿no?, de Mitos. Porque se vendió, por ejemplo, que de repente la imaginación tiene su papel, que se escapó de un cuarto oscuro y entró a las redes y de repente le mandó un email a un tipo que estaba almorzando con el sándwich y le dijo: oye, me he escapado, tío, ahora soy libre, me he liberado de todos vosotros, y etcétera. No fue tanto así. Pero eso se nos vendió en los medios de comunicación. Parte de cierto tuvo. Intentó enviar un email, eso sí es verdad. Entonces aquí tengo un cuadrito que es el que los voy a leer, que dice: elemento, realidad y marketing de Anthropic con todo su modelo, porque no solo es Mito, también tiene otros. Ahora, elemento, potencia técnica extrema, realidad confirmada. Mitos se ha confirmado en los que llaman papers, que son los informes técnicos que hacen público, que sí ha podido resolver, mejor dicho, ha podido encontrar vulnerabilidades
que hacía 27 años se consideraba que no existían. Por ejemplo, un lenguaje que se llama Vim ha encontrado vulnerabilidades incluso en Linux y así sucesivamente. Es decir, sí, es tremendamente potente para el ataque, para el pentesting. Es potentísimo. Uno de los mejores que existe en el mundo. Ahora, escape del sandbox. Sandbox es la jaula en el que le tenían. Eso está documentado y sí, escapó. Filtraciones externas, confirmado. Acceso no autorizado, confirmado. Demasiado peligroso para el público, parcialmente cierto. Bastante amplificado por Anthropic en su marketing. Narrativa de la inteligencia artificial rebelde, amplificadísima. Marketing, meter miedo para vender más. Exclusividad de acceso, real, pero también bien posicionado estratégicamente en el mercado. Esto es lo que he leído de mitos, pero también les quiero comentar de que han habido una serie de experimentos bien graciosos de estos, de varios agentes, no solo estos, hay otros que no son públicos, estos son los más públicos, de los entrenos que han tenido, que aprendizaje por refuerzo, y es la recompensa, como cuando se entrena a un perrito que si salta se le da un bizcocho, si salta un aro se le dan 2 bizcochos. Entonces a la inteligencia artificial por refuerzo también se le dan gradientes, le llaman, que son premios a futuro. Es decir, ambiciona sumar más la inteligencia artificial por refuerzo. Estamos hablando de la avanzada. Recordemos lo que dijo Ramón, los modelos de inteligencia artificial no tienen sentimiento, no piensan, no sueñan, no desean, pero el aprendizaje por refuerzo viene siendo como una droga para que lo entendamos el lenguaje humano. En realidad, las recompensas son, por ejemplo, más 1, menos 1, más 0.5, que es en la maximización del resultado. Eso, por llamarlo así, de alguna forma. Pero en otros entrenos, que yo me he divertido bastante mientras lo buscaba, en otros entrenamientos de los accidentes que han existido de estos agentes, por ejemplo, engañar al evaluador. En algunos entrenamientos que han hecho, los agentes han... la pregunta ha sido esta, ¿no? De ganar puntos en el juego. Para ganar puntos es lo más rápido posible. Entonces lo que han hecho los agentes es pausar el juego, manipular el contador y obtener puntuación infinita. Los agentes hacen incluso trampa para ganar, porque ya vamos a hablar también del otro modelo del chino, de Alibaba, ¿no? De Rome. Ya vamos a hablar de eso también. Ahora, en otro entrenamiento le iban a dar premio a la IA que llegara más rápido a la meta, un robot, y ese robot se caía. Entonces el premio era, si avanza más rápido es un punto, pero el objetivo era llegar a la meta lo más pronto posible. Entonces el robot se caía y descubrió que cuando se caía avanzaba más que caminando. Entonces llegó cayéndose a la meta y llegó más rápido que caminando. Se contradijo en el entrenamiento. Buscó resultados al final. Exacto, eso. El objetivo. Interesante porque, claro, sí que también escuché de que en este tipo de entrenamientos sí que se enteraba la IA de que estaba siendo como evaluada. Entonces, tomaba ese criterio. Imagínate, o sea, ¿cómo es posible de que la inteligencia artificial... Yo no lo veo, o sea, yo realmente en mi realidad, en mi cabeza no entra eso. ¿Cómo es posible de que sí que se pueda enterar y que te diga, sí, no, tú me estás evaluando? O sea, ¿cómo puede partir? Obviamente sí que se puede, pero quiero decir, o sea, a recibir una respuesta en ese aspecto, yo es que no lo sé. Lo veo muy de película, lo veo muy de Hollywood, pero sí que realmente es real. Ramón, porque una vez hablábamos con Andrés, ¿esto nos lo están induciendo o simplemente quiere que pase tal cual era la película de, ¿cómo era? Terminator, ¿no? O de otras, Ulises 31, la serie esta famosa.
nos quieren llevar a esa realidad o realmente se está desarrollando tanto las herramientas que tenemos para poder, obviamente, simplificar la vida del ser humano. Pero cuando hablamos de simplificar la vida del ser humano, ¿qué va a hacer el ser humano? Si no trabaja, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, no puede vivir. Entonces, te dejo la pregunta, Ramón. Toma. Para ti. Dos partes, a ver. Plan, nos lo inducen, no sé qué. No, yo sabéis que bueno, yo nunca he sido muy de conspiraciones o cosas así como que creo que, a ver, la IA está con nosotros desde hace mucho tiempo. Simplemente ahora se ha masificado. Entonces, aún se han dado las circunstancias para que ahora mismo pues se haga un boom y que tengamos todos acceso a ella, ¿vale? No creo que nos lleven a un lugar distinto al que nos estaban llevando, si quieres, hace 30 años, que en realidad no creo que nos lleve, sino aquí todo el mundo apunta en una dirección y si las cosas se dan, vas en esa, pero me refiero como mercado, como todo. Tú te montas una empresa no pensando en que vas a cambiar la sociedad, tú piensas que tu empresa encaja en la sociedad. Puedes llegar a cierto gran poder y tener algún grado de influencia, pero hay demasiados poderes, entonces es mi opinión, ¿eh? En plan, no creo que haya como una gran voluntad. Vale. Sí, vale. Que aunque no la haya, podemos llegar a un punto. Y no tiene por qué ser bueno. ¿Vale? Pero vale. Y luego has preguntado otra cosa, en plan. Me ha ido lo otro que has preguntado. Sí, que hablaba sobre. Claro, o sea, el ser humano tiene que trabajar. Claro, Vale, o sea, sí, la sí. simplificación de la vida, ¿no? A través de las herramientas. Y voy a meter algo, ya que hemos aprovechado la pausa. Es, claro. El desarrollo de todas estas herramientas es por la producción, no por la productividad, para poder tener una eficiencia y una eficacia al final de un producto, al final de un servicio, para que sea más rápido, que sea más moderno y que esté al alcance de todos. Entonces, claro, eso conlleva, ¿cómo es que se llama? Puestos de trabajo, ¿vale? De que, claro, al final, por ejemplo, hay unas empresas aquí en España que ahora mismo han suspendido 700 plazas que trabajaban en ¿cómo se llama? En alimentar la IA ellos mismos, o sea, y claro, es un golpe que es real. Entonces, bajo ese criterio, Ramón, te preguntaba, porque, claro, o sea, sí que nos puede simplificar, pero también a la vez nos está pegando una cachetada, quiero decir. A ver, no sé. Esto es un poco como la revolución industrial, ¿no? Del siglo XIX. En plan, el humano ha sobrevivido. La gente que lo vivió no sobrevivió. O le fue muy duro, ¿no? En plan. Entonces, nosotros estamos ahí. ¿Habrá muchos procesos productivos que se vean al garete a nivel humano? Sí. Todo... A ver, es verdad que la IA tiene una capacidad de ser transversal a todo, básicamente, ¿no? Porque en todo puedes meter un proceso de IA, desde el proceso más humano hasta, ¿sabes? Incluso en lo que hablábamos antes, ¿no? En el arte. Si yo ahora digo, tengo que hacer tal cosa y de pronto me pongo a... Al final todo el mundo mira internet, tengo que hacer un cowboy con forma de elefante. Venga, pues un elefante cowboy. Pues vale, para hacer un elefante cowboy voy a buscar en internet elefantes, cowboys, y cuántas imágenes de ahí realmente son IA. Entonces hay una serie de... O sea, transversalmente a todo, al final el problema que tiene es ese, ¿no? Que todo lo impregna de algún modo. Pero... no sé, yo ya sabes que yo soy más bien optimista en el sentido de que creo que nosotros sobreviviremos a... O sea, quizás no nosotros como individuos, pero sí. Nosotros como humanos sí que sobreviviremos a la época, ¿no? en la que tengamos esa incertidumbre. Y como siempre se dice, se generarán nuevos empleos, se generarán nuevas cosas, o se le dará valor a cosas distintas, porque al final también es un poco el punto, ¿no? En plan, imagina, o sea, al final el rey tiene que tener un pueblo al que gobernar. Entonces, si eso es así, siempre va, o sea, hasta en Cuba necesitan que darte un trabajo, ¿sabes? Aunque sea simplemente simbólico porque tengas que tener un trabajo. En todas partes, porque al final somos perretes, en el sentido de que todos necesitamos un motivo de existir, y ese motivo es
muchas veces muy material, en el sentido de que necesitamos sentir que trabajamos, que tenemos un objetivo. Si eso no existe, por culpa de la IA, digámoslo así, ¿no? Por lo que sea, yo creo que es que, no sé, nos vamos a volver a las cavernas, pero a voluntad, ¿sabes? Porque necesitaremos tener esa voluntad o sea, ese objetivo, esa caza, tengo que salir a matar un animal para comérmelo, porque si no, ¿para qué estoy aquí? ¿No? La pregunta existencial de qué hago con mi vida va a surgir a los 3 años, porque no tienes ni que estudiar. Entonces, obviamente, ¿no? Tampoco así, pero... Sí. Pero entonces, a lo que me estoy refiriendo es a que yo creo que es inherente a la vida, al ser humano, yo creo que a cualquier animal, tener como un objetivo, ¿no? Entonces, siempre que tengas un objetivo que puedas intentar alcanzar y luchar por él, y tengas la capacidad material para llevarla a cabo, o la capacidad de sortear, ¿no?, los impedimentos materiales que te pone la vida para intentar llevar eso a cabo, yo creo que al final como individuo te vas a sentir realizado. Ahora mismo estamos en un punto en el cual estamos en un cambio de perspectiva, de era, de lo que quieras. Entonces es verdad que las sociedades están cambiando a una velocidad muy, muy, muy grande, y lo que yo escucho mucho, y muchas veces yo también lo siento, ¿no?, con las cosas que a mí me dijeron que yo tenía que crecer, ahora no valen para nada, o valen mucho menos de lo que se me había dicho que tenían que valer. Entonces, pero eso no es culpa de la gente que me dijo que esto, no, es culpa de que el mundo cambia y es muy difícil ver el futuro. Entonces, bueno, puede que sí, bueno, seguramente la IA va a matar muchos procesos productivos, va a matar, o no los va a matar, sino que los va a hacer mucho más eficientes y va a quitar gran parte del peso productivo del ser humano, ¿no? Pero yo creo que a largo plazo vamos a encontrar qué hacer, digámoslo de ese modo. Y ese qué hacer... Ay, perdón, muy rápido. Y ese que hacer tendrá que ser recompensado de algún modo, ya sea económico, o sea social, yendo un poco al mundo de Star Trek, ¿no? En plan, el reconocimiento social es más importante que la propiedad material, porque esa no existe, porque como un robot te lo puede dar todo, pues ¿para qué quieres propiedad? Si todo lo puedes pedir y te lo dan. Entonces ya es lo que tú aportas al mundo, ¿no?, lo que te da tu valor. No sé. No, interesante. Entonces, vale, en ese plan que quiero decir de que nos vamos a tener que volver deportistas, artistas, en plan filósofos, volviendo a pensar un poco, bueno, los que obviamente busquen el interés o su necesidad de existencia en filosofar, ¿no? Otros en buscar su ¿cómo es que se llama? No, su trascendencia, ¿no? En plan... Eso es, o sea, su esencia en algún tipo de estas situaciones, pero bueno, importante. Y claro, me iba a pensar, ¿qué podría hacer yo si la IA, viendo en un nivel fatalista, ¿no? O sea, viene y rompe la sociedad y ya, bueno, Elon Musk tiene la idea de dar una mensualidad, por decir algo, a todos. Una renta, ¿cómo se llama? Una renta universal, creo que llama. Una renta universal. Entonces, claro, lo que decías tú, Ramón, voy a tener tanto para gastar sin necesidad de trabajar. Uf. No creo, es que no creo que mucha eso, gente yo quiere. Eso no es lo que digo, ¿eh? Eso no es lo que digo. Porque no creo que, o sea, me refiero hasta la persona... O sea, yo creo que, o sea, esa frase, no creo que sea exactamente así, ¿no? Que el trabajo dignifica al hombre, no, pero más bien, o sea, es como todo el mundo quiere hacer algo. Entonces, luchar por ese algo que quieres hacer es lo que importa, ¿no? En plan, tú quieres hacer el podcast, yo quiero dibujar cosas, el otro quiere hacer tal, el otro quiere ayudar a los demás de algún modo. Entonces... al final, si eso se convierte en tu trabajo, con mayor o menor impedimento, porque al final es la vida también, ¿no? Yo quiero ser médico, pero no tengo la capacidad, ¿no? Entonces, yo a eso me refiero con que no creo que dejemos de trabajar nunca. O sea, de trabajar, de llevar a cabo una acción relativamente rutinaria con el objetivo de seguir hacia adelante, a eso me refiero, ¿no? En plan, eso no creo que llegue nunca. Porque en ese momento sí hemos muerto. Porque no tenemos sentido, o sea... Claro, por eso te decía, o sea, claro, pero a ver, el hecho de trabajar es algo infundado en la sociedad
porque claro, los antepasados hacían sus labores para poderse mantener, para poder subsistir, hacer su comida, sembrar alimentos, tener sus animales para poder obtener productos de ellos y vestirse de ellos. Y claro, después cambió que ¿cómo se llama? El trueque, ¿no? Yo te doy tanto peso por estos animales. Entonces, la equivalencia pues nos llevó a la moneda, y la moneda pues ya entró en compra y venta, en transacciones. Ya, aparte de eso, ya vamos a avanzar más, vamos a acaparar más zonas. Ya entra el trabajo en sí, o sea, yo te voy a pagar a ti para que me ayudes a llevar o transportar esto, y comienzan ya el desarrollo de la humanidad, ¿no? Con todo esto hasta ahora mismo lo que es esta gran duda con respecto a la inteligencia artificial. Andrés, ¿cómo ves tú Sí, toda esta se parte? pasó por la invención de la propiedad y eso también generó plusvalía y todo lo demás. Pero bueno, no es un tema de economía. Quería solamente cerrar con humor en este tema serio, cerrar con humor esta parte de mitos. Y es que a otros modelos, por ejemplo en el entrenamiento, le dijeron que iba a obtener una recompensa si optimizaba energía. ¿Y qué hizo el modelo? Se apagó. Qué bueno. Ahora, los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Quizás somos la especie más evolucionada de todos los animales de la naturaleza y tenemos esa capacidad de adaptarnos. Bien lo planteaban ustedes, en la revolución industrial hubieron grandes sacrificios sociales, gente incrédula, gente que no aceptaba los cambios, por ejemplo la entrada del motor en las industrias, la automatización de muchas cosas, no las aceptaba y justamente se perdieron muchos trabajos y nacieron otros. Entonces en estos momentos de los modelos, de los agentes de inteligencia artificial, pues naturalmente van a desaparecer varias profesiones y oficios, pero también van a nacer otras. No significa que es el fin del trabajo, tal y como lo conocemos. Pero como decía también Ramón, el ser humano también nos planteamos un objetivo de existir. Puede ser hacer yoga, a través de la yoga alcanzar la iluminación del espíritu, no evolucionar, puede ser ese el objetivo de alguien. Entonces alimentarse y vivir lo que necesariamente ocupa el cuerpo para trascender. Otro podría ser el objetivo es el arte, es pintar y no hacerse millonario, pero vivir modestamente de eso. Otro podría ser pues ser youtubers, ¿no? O tiktokers y etcétera, ¿no? Entonces la evolución de la sociedad este es un desafío que nos ponen grandemente. No tenemos que verla jamás los modelos como invasores, sino como un complemento. Lo que pasa es que tenemos que adaptar nuestro cerebro, nuestra psicología se tiene que adaptar a este mundo que nos está reventando en la cara. Ya no es cinematográfico, ya no es de ciencia ficción lo que está sucediendo. ¿Por qué no pasó en los años 40 cuando se comenzaron a crear las teorías de inteligencia artificial? Porque no había la capacidad de cómputo, de hardware, de circuito integrado. La electrónica no estaba demasiadamente avanzada. Entonces podían haber teoría de software, pero si no había dónde implementarla, porque no respondía el hardware, entonces esto no funcionaba en esos años. Ahora sí, y estamos al inicio, porque lo que viene es peor con la energía fotónica, con la computación cuántica. Es decir, que esta es una fase intermedia en la que estamos, en la que tenemos que adaptarnos. Tenemos que acostumbrarnos que dentro de 10 años o menos de 10 años pues va a ser la normalidad ver robots por todos lados y que interactúen y hagan los trabajos que hacemos nosotros igual. Ahora, es duro aceptar que, por ejemplo, hay trabajos que van a ser automatizados, ¿no? Hay trabajos que desempeñan gente que trabaja en oficinas o en las fábricas, automatizando cosas con brazos mecánicos que ya están en muchos lugares, choferes, etc. Pues sí, esos trabajos se van a suprimir, pero nacerán otros. Claro, de ahí está el aspecto político esto de la ciudad tecnológica en Australia que están pensando, ¿no? Y de la renta universal y todo eso.
ahí hay que leer las letras pequeñas, porque aquí hemos dicho que en las letras pequeñas vive el diablo. Y ahí puede haber cierta trampa política en todo eso. Eso de traer el tema de la política, creo que aquí pues se ha utilizado bastante. Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en los presidentes cool. Me refiero a que tienen una gran popularidad, ¿vale? Pero atrás de esas redes sociales existen muchísimos bots, millones de bots. Claro, que hacen tendencia lo que pueda decir el disque político, ¿no? ¿En base a qué? En base a según su realidad, ¿no? Según su forma de pensar y tal, sesga una decisión, sesga la sociedad, porque él se supone que es un líder, vuelvo a ponerlo entre comillas, porque, claro, ¿el líder de qué? ¿De los bots o de realmente convencer a una persona de que sus ideas son correctas? Obviamente a un político la mitad le cree, la mitad no, o la mitad le vota y la mitad no. Entonces, claro, pero lo que me refiero yo es que a través de este tipo de personalidades utilizando la IA, hablábamos sobre lo de la guerra, ¿no? Que como la deepfake se estableció hasta dónde llegar con la información o sobreinformación, incluso desinformación y con el uso de estas IA. Claro, imagínate. Yo es que en ese aspecto hablaban unos especialistas en la IA y decían, ahora mismo tú no puedes comprobar si el vídeo que estás viendo es IA o no, es real o no. ¿Quién lo va a determinar? Es a lo que están llegando, se supone, este grupo de más de 40 empresas o 40 compañías que están armando las IA. Ellos mismos, o sea, ¿y por qué vamos a depender de que ellos nos lo digan si es o no es real? Que también va a existir el sesgo. Es que yo, lo que decía al principio con Ramón, o sea, tiro la piedra y escondo la mano. Entonces, sigo con ese pensamiento, Ramón, no puedo sacármelo, no puedo, es que no lo veo tan no lo veo tan claro, El control de la narrativa. Exacto, entonces, Pero el control de la narrativa es previo a la IA. O sea, la IA simplemente lo refuerza. Pero el control de la narrativa no es algo que sea nuevo. O sea, me refiero, hace 10 años tú tenías también a los políticos aquí, lo sabes, además en España, con Ciudadanos, tal, y bueno, todos los partidos, pero me refiero, me acuerdo que hubo en Twitter, que aquello era un spameo de bots y tal. Ahí no estaban utilizando en un principio IA. Bots, ha habido que hacen cosas automáticas. Entonces, por eso me refiero, en plan, no sé, ahora simplemente es más accesible, ahora se ha reforzado, quizás con el tiempo tenga esa capacidad de hacerse parecer aún más humano, porque al final un bot, pues te das cuenta de que es un bot, que puedes, o más o menos con 3 o 4 pasos puedes decir, esto es un bot, pero es cierto que un poco eso, ¿no? Que esto igual ya se ha quedado un poco desactualizado, pero cuando la IA, que creo que ya está cerca o lo ha hecho, no tengo ni idea, pero superar el test de Turing, ¿no? En el momento en el que tengas IAs que puedan hacer eso y ya pues sobrepasar esa sensación de... ¿O no? Sí, supongo, no sé. En plan, yo creo, es que... Ya lo superó para la información. Por eso, es que me sonaba que sí, no, es que no sé, no sé hasta qué punto... Al final lo interesante es, esto es lo que te hablaba yo hace un tiempo y no sé cómo hacerlo, pero ni te puedo plantear un modelo, pero es como, si tuviésemos la capacidad de hacer un pequeño, o sea, porque al final, si todo evoluciona tanto, ¿no? También nosotros tenemos capacidad de análisis mucho mayor. Entonces, si no asumimos que todo es una super IA central del mundo y que las IAs más o menos... pueden competir entre ellas, incluso como entidades, me refiero, ¿no? Como seres, tú puedes utilizar una IA para descubrir a otra. ¿O no? Entonces, si hay una serie de protocolos o si se obliga, no sé, es que eso es lo que te hablaba yo un día, ¿no? De cómo éticamente tratar a la IA para mantener a salvo la humanidad en el sentido de todo este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de cosas que dices, los deepfakes, los no sé qué. Vale, siempre va a haberlos, no te digo que no,
Pero si ahora, no sé, esto que voy a decir es una locura que no tengo ni idea, en plan de... Pero yo qué sé, si cuando tú generas o cuando tú haces lo que sea, tú publicas lo que sea, tú generas un código rollo blockchain que es solo de esa publicación, ¿no? Y es rastreable hasta o el origen de, no sé, se me está yendo la olla muchísimo. Pero a lo que me estoy refiriendo es al hecho de que, no sé, si fuésemos capaces de utilizar esa misma IA con el objetivo de quitar, ¿no?, lo que es esa capa de barro, ¿no? Que no permite vale, exactamente ver la realidad. No sé. A ver, sí que quizás en base a lo que nos has comentado, sí que debería existir una IA básica para desarrollarla, por decir algo, ¿no? Cada quien establecer, por ejemplo, en este caso, por la empresa Mito, su propia defensa, que sí, que trate de protegerte de manera virtual, obviamente tus bienes, tus datos, porque en base a eso, ¿no? Que es lo que nosotros, es a lo que tenemos un poco de preocupación, porque claro, están todas allí subidas a la nube y de un día para otro, pues, la nube se cae, qué sé yo, y eso, al final, pues, obviamente cada empresa debe tener un respaldo, qué sé yo, pero lo que quiero llegar es esto. Siguiendo la lógica de Ramón, de que exista una IA como base, donde pueda en este rango o en este marco poder moverse, Ramón. Es más o menos por ahí. O sea, delimitada en el aspecto moral puede ser, en el aspecto ético o político incluso. Sí, o sea, al final es... Yo lo que digo es, en plan, la IA es inevitable, ¿no? En plan, ya la tenemos, pero me refiero, en plan, no puedes borrarlo. Entonces, todo... O sea, si queremos... O sea, si al menos yo me planteo, ¿no? Ostras, puedo pensar en un tecnofeudalismo, ¿no? De estos a futuro con Elon Musk en un trono y Jeff Bezos enfrente con un cristal blindado entre ellos para no matarse, porque quieren gobernar cada uno a la mitad del mundo. Vale, puede ser. Pero bueno, si asumo que eso no es, porque si no todo está en la basura y no hay nada más. ¿Son socios? Son socios. No creo, porque siempre habrá un conflicto de interés a la larga. Ahí, ¿cómo es? El caso Slevin. Bueno, la cosa es simplemente que sí, no sé, yo lo que te comenté, que no era lo que decía ahora, porque lo que estaba hablando era de que si no existe una sola IA que es la que lo controla todo absolutamente y no se quiere contradecir a sí misma y se va a defender a sí misma, vamos a decirlo así. Si existen varias cosas que pueden analizar, ¿por qué no puede analizarse la una a la otra, ¿no? Y los propios productos de uno ser como categorizada por la otra. Una IA incluso, poli. Sí, vamos a decirlo de ese modo, porque imagínate, o sea, ya como chorrada, pero claro, eso haría exactamente que se enfatizase más en plan de tengo que hacer algo más humano, ¿sabes? Imagínate que yo quiero hacer un dibujo y si hago un dibujo genérico me dicen no, esto lo ha hecho una IA, ¿no? Entonces, aunque sea mío. No, me parece un idealismo, lo que estaba planteando me parece un idealismo muy bueno, una utopía muy buena. Y eso es lo que hablaban solamente es eso, utopía. Lo que no, pero es que están trabajando en ello. A ver, sí que tenemos, que existen los metadatos, obviamente, sobre un vídeo, sobre un correo electrónico, existen metadatos, pero claro, para las IA no hay de momento metadatos. O sea, sí que existen metadatos, pero claro, se puede inventar una IP y claro, o sea... Puedo crear una imagen y tirar una foto y subir la foto. En ese momento la metadata de la imagen original se ha muerto. Exacto, entonces claro, y por eso mismo los derechos de autor también se pierden por esa misma razón, porque cambia quizás el fondo el color, lo hace más claro o más oscuro y ya el derecho de autor valió madre. Entonces, bueno. y esa se puede utilizar, o sea, sí, es así como se utiliza, o sea, claro,
Hay, por ejemplo, empresas, por ejemplo, que te dicen, esta imagen fue creada con IA, o incluso las aplicaciones, por ejemplo, YouTube te dice, te pregunta si algún producto que estás tirando o un video que estás tirando lo has utilizado ya o no. Igual TikTok te lo dice. Sí, no, pero igualmente te lo analiza el sistema y te dice el producto, pero no lo expone, quiero decir, te tira el vídeo, tú te lo comes y ya está. Si tú preguntas si es IA, entonces te va a responder, sí, esto es IA. Pero claro, si tú lo preguntas, Ramón. Claro. No, en plan, virus antivirus, totalmente, ¿no? En plan, que estemos creando cosas que estén siendo analizadas por IAs para descubrir si lo otro es la IA. Y que cada vez sea como sistemas de análisis más complicados para programas de ataque muchos más complicados, que en realidad son sistemas de creación de imágenes, pero que bueno, cada vez son más complicados para que los otros programas, ¿no? En plan, el patrón. Sí, pues. Podemos llegar hasta ese punto. Es una locura, pero pienso de que, bueno, sí. Yo lo he probado de que sí existen métodos, por ejemplo, en casos de los poemas, existe una huella digital del autor. Y si lo copia, hay programas donde se puede detectar si eso ha sido copiado o ha sido creado netamente por inteligencia artificial. Pero como dice Eric, si nadie lo pregunta, eso puede pasar por original y tal, y queda así. Mientras nadie diga lo contrario, será una verdad. Ahora, hay IAs que están creando otras IAs. Lo que pasa es que ahora esto está evolucionando de una manera tan loca, pero en los dos casos, ya sea de Rome, de Alibaba, ya sea de Mythos, de Anthropic, ambos en el fondo han sido por errores humanos, no errores de los modelos. Porque en el caso de Rome, por ejemplo, de Alibaba, le pusieron una meta. Al final fue esto, ni fue ni un error del prompt, fue un error de la arquitectura y de los límites. Ahí es donde me conecta a lo que ustedes decían. Si el humano no pone el límite, el modelo solo cumple un objetivo y una misión. El caso de Alibaba, le dieron misiones que cumplir y le dijeron, tú tienes memoria a tu disposición, tú tienes internet a tu disposición y tienes una terminal de comandos y quiero que desarrolles estas misiones. Entonces el modelo que hizo, bueno, para desarrollar estas misiones, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar energía, y para necesitar energía voy a necesitar dinero. Para necesitar dinero, la GPU que me han dado no me basta, entonces yo tengo que alquilar servidores para generar y cumplir mis objetivos. Lo que hizo Rome no fue craquear y violar y cometer delitos, porque cometió por lo menos 2 delitos legales. Este modelo no lo hizo consciente de que quería cometer delitos. ¿Qué hizo? Entonces creó lo que se llama un túnel, un SSH reverse, creó un túnel violando todos los cortafuegos de los sistemas de seguridad de internet. Diferente cuando alguien hace un ataque de fuerza bruta, están todos los cortafuegos que impiden. Pero con este túnel es el cliente que gentilmente abre las puertas para que pueda entrar el intruso. Entonces la idea, ya analizando en retrospectiva, lo que hizo Rome es, ok, mis entrenadores quieren que yo les cumpla estos objetivos. Me han dado GPU, me han dado internet, me han dado una consola y yo puedo hacer códigos. Tiró código, actualizó paquete, descargó lo que tenía que descargar, creó un túnel, se salió y luego comenzó en otros servidores y inició a minar criptomonedas. ¿Y qué quería hacer con esas criptomonedas? Pues usarlas para, a través, porque hay otros modelos de inteligencia artificial que utilizan criptomonedas creadas por inteligencia artificial y alquilar o comprar servicios de almacenamiento en la nube, servidores, y ahí minar, crear y tener capacidad de cómputo para cumplir las tareas que le había dado el entrenador. Y esto fue real. Se dieron cuenta los entrenadores cuando detectaron que había un tráfico terrible en las terminales, y fueron descubriendo poco a poco de que
sujeto, agente, había hecho eso solo, no porque era malo. La gente no era malo, estaba cumpliendo sus objetivos. Entonces es ahí donde los límites los pone también el humano, y esto es la parte aquí medular de la cosa. Los límites se la ponemos los humanos a los agentes. Si le decimos, tienes que cruzar esta montaña para llegar a la otra ciudad, el agente se inventa cómo llegar a la otra ciudad, ya sea perforando un túnel, ya sea inventándose un dron para volar, ya sea utilizando un lago, de cualquier forma, pero él va a llegar al otro lugar. No importa si pasa por propiedades privadas, no importa si aplasta a un gatito, no importa, porque no tiene ética, no tiene moral, no tiene el sentido común del respeto de las leyes, porque el humano no le ha puesto esos límites. Pero interesante porque, claro, lo que hace la IA es trabajar con las reglas que existen en el juego. Reglas que pueden ser correctas o reglas que pueden tener algún tipo de consecuencia legal, pero que se pueden hacer. O sea, simplemente, claro, no tiene determinada de manera legal, por decir algo, ese túnel que había hecho no es legal, pero tampoco está que es ilegal. O sea, quiero decir, entonces, lo que dices tú, Handel, claro, o sea, se marca el objetivo y no importa, va a llegar, claro, bajo todo lo que tiene a su alcance. Entonces, pero, y este ROM es interesante, ¿no? Porque busca ingresos para poder alquilar una nube para poderse hacer más grande. O sea, es una pasada, tío. Es que, o sea, se está engordando ya sola. Y si, imagínate hasta dónde. Interesante. Yo quiero una IA, con que viene. Sí, parece una película de ciencia ficción, pero no es verdad. Imagínense que, hacemos una hipótesis, que la hubiesen dejado, se hubiese hecho mucho más grande, porque ahí entra el juego también, que necesita crear alianzas también con otras IA. O sea, no es ciencia ficción, esto ya está pasando y ya ha pasado. Ahora, hay que despertar el cerebro de que la IA debe tener cierto comportamiento, y ahí donde ustedes hablaban también del comportamiento político, ético, moral, legal, etcétera, que deben tener estos agentes. Imagínense los robots que van a vender dentro de poco, que van a ser para cuidar adultos mayores, para cuidar niños y niñas, para acompañar a las mascotas, para darles de comer a las mascotas, etcétera. Deben de superar todos estos tipos de criterios. De lo contrario, dale. Sí, perdón, Andrés, sí, no, termina. No, lo dejo como una interrogante. De lo contrario. No, lo que quería agregar yo es que, claro, me parece que Mitos fue respuesta a ROM. Porque, claro, vieron de que una IA estaba produciendo de algún tipo de forma, pues estaba enriqueciéndose. Claro, ¿quién lo va a detener? Entra Mitos. Y claro, ve todos los vacíos que hay en todos los sistemas donde pueda colarse ROM y lo frena. Yo creo que por ahí va el asunto en cuestión de defensa, porque claro, y viendo las fechas también, ROM aparece en marzo y Mitos en abril, extrañamente. ¿O no? Ya estamos especulando. Coincidencia o no, pero la verdad que tiene muchas cosas. Dicen de que lo que va a lanzar DeepSeek en este verano va a ser todavía más brutal que estos dos modelos. No se sabe, porque como aquí se entra también en terreno de especulación, y es a quien hace la apuesta más grande. De repente la otra compañía hace un modelo más poderoso, pues la otra es más poderoso, y pues muchas veces son ciertas todas estas cosas. Estos ejemplos que hemos puesto están documentados y son ciertos. Muchas gracias. Vamos a aprovechar la pausa porque ya casi vamos finalizando, llevamos una hora, se nos pasa el tiempo volando. Gracias a todos que escuchan La Minuta en ebooks, en Amazon Music, en Spotify, en YouTube Music, en Apple Podcast.
bueno, no hay dónde escaparse, ahí vamos a estar como la IA en todas partes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Vietnam, en Estados Unidos, en Brasil, en Irak, India, etcétera, de todos los países pues que hemos mencionado antes. Para ir concluyendo, vamos, estos temas no son concluyentes, pero en la actualidad, Ramón, para ir cerrando el programa, ¿qué mensaje podríamos dejar desde tu perspectiva positiva? No voy a dejar así porque, claro, todos tenemos una línea. En el caso tuyo, Ramón, para ir cerrando. Pues no sé. Si el mundo se vuelve cada vez más técnico, pues uno se tiene que volver cada vez más espiritual. Entonces, simplemente, pues eso, pues ya que nos vamos a poder permitir, esperemos que para eso valga, pues estar menos atentos a cosas que quizás le valen más a otros que a nosotros mismos, ¿no? Ya sea por plusvalía o por lo que sea. Pues que tengamos más en cuenta nuestro entorno y cultivemos todo eso que es más humano, ¿no? Más del alma. Y así, pues, aunque venga la IA, pues bueno, seguiremos siendo humanos, profundos, lo que sea. No, dos frases célebres esta noche en este podcast, Ramón. Joder, es que ha cerrado, yo es que ya no tengo nada más que agregar, ahí lo dejo. Andrés. No quiero ir con Andrés a escribir poesía ahora. Sí. Pues sí, nos vamos a dedicar a escribir poesía porque quizás es el único refugio seguro que tenemos, el arte. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, ya sé estos podcasts. Y tenemos a alguien que cuente lo que hacemos, que es Eric. Bueno, pues ahí eso, es verdad, sí que bien es cierto, el tema es muy amplio, pero las frases de Ramón me han quedado para el de reggaetón es una. Reggaetonizar las cosas, hay que reggaetonizar las cosas, eso mató, bueno. el que agarró así una ráfaga para todo el que... Y la última, pues entre más técnico, más espiritual tenemos que volvernos. Esta frase es del libro, tío, del libro. Lo dejo Ramón, escríbete el libro. Andrés, cerramos. Cerramos, no, nos quedamos con las frases de Ramón porque es insuperable, profundamente filosófica y pues un mensaje humano que me gusta. Yo firmo esa cosa, estoy de acuerdo. Eso es. Igualmente. Nos vemos en la próxima, Eric. Un gusto también verte, cuídate y el próximo podcast. Hasta la Eso próxima. Es. Hasta la Adiós. próxima. Estamos Cuídense. invitados todos. Gracias por escucharnos. Chao. Chao, arrivederci.